Bueno, muy buenas noches, señoras y señores usuarios del canal Venezuela SOS. Buenas noches a los moderadores que se encuentran en este momento en el canal Venezuela SOS. Le queremos dar una cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Sosa Aspurua. Bienvenido, doctor. Es un honor para nosotros que usted esté en la noche de hoy en nuestra sala. Antes de comenzar, queremos hacer un breve reseño de su biografía. Nos va a tocar unos minutitos para luego darle el pase al doctor. Comenzamos. Juan Carlos Sosa Aspurua nace en Caracas, Distrito Capital, Venezuela, el 3 de mayo de 1969. Escritor, empresario, editor y abogado especialista en negociaciones y resoluciones de conflicto, energía, petróleo, geopolítica internacional de energía. Es fundador del estudio legal Juan Carlos Sosa Aspurua, así como la empresa de información y análisis energético Grupo Petrolero IBCA, la cual publica una revista de amplia difusión en Venezuela especializada en temas de energía y petróleo, fundada en 1999. Fundador y productor del programa radical Energizando Ideas, transmitido por la emisora cultural de Caracas 2000-2003. Es profesor de análisis económico de Derecho en la UNEMET de Petróleo y Desarrollo y Política Nacional Petrolera de la Universidad Monte Ávila de Caracas, la Universidad Católica Andrés Bello, y profesor de la Maestría de Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Se desempeñó como presidente ejecutivo y director de Globalstar Sat Communication, reconocida empresa de telecomunicaciones internacionales. Miembro de Junta Directiva del Grupo Santa Lucía AC, director de Fundación Arturo Uslar Pietri en el año 2008-2011 y presidente ejecutivo y presidente director del Museo de Artes Colonial de Caracas, Quinta de Anauco, entre los años 1999-2013. Fue creador y coordinador de la columna Análisis y Energía, especializada en temas de energía y geopolítica internacional petrolera, que se publicó durante años en el diario Universal. Además, en ese mismo diario, el Universal, desde 1998, tiene una columna quincenal de opinión. También tiene una columna en Diarios de América. Es autor del libro La Apertura Petrolera, Oportunidad de Desarrollo, para el año 1997. Cantautor de Crímenes de Lesa Humanidad, un enfoque venezolano, libro del Nacional 2004, autor de un proyecto de ley orgánica de hidrocarburos para Venezuela, 2001, de la novela Cicatriz, editorial Planeta, edición mayo 2008 y segunda edición marzo 2010. Nominada al Primer Planeta Casa de América, al Premio Crítica Internacional Libertaria de Ficción y al Premio Internacional de Novela Rómulo Gallego. Es cantautor del libro ABC del petróleo y la energía. Autor de la novela La muerte tiene muchos rastros, y en la edición PIB 2013. Bueno, como ustedes podrán ver, tenemos una persona bastante capacitada intelectualmente, con mucho conocimiento en la parte petrolera, en la parte de energía, que en el día de hoy y también así ha trabajado mucho con los grupos de estudiantes en las diferentes universidades. Le queremos dar una cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Aspurua, y es un honor para usted, es un honor para nosotros, rectificamos tenerlo usted en esta noche de hoy. Le damos nuevamente la bienvenida y el pase, doctor. Cambio.
Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer estar en Venezuela SOS conversando esta noche con ustedes y bueno, con muchísimo gusto les responderé las preguntas que tengan. Me pueden escribir también a mi Twitter, que es @JC con las preguntas que tengan y yo con mucho gusto se las responderé. Entonces, bueno, ahora por favor explíquenme cómo quieren que sea la dinámica nuevamente para comenzar la intervención. Cambio. Les pido solamente que sean precisos en el tema del cual él va a presentar y sean breves, de manera tal que se vuelva un poco más dinámico y él pueda utilizar el tiempo que tiene. Son aproximadamente las 8:30, tenemos prácticamente 1 hora y media para hacer eso. Bueno, doctor, cuando usted quiera comenzar, el canal es todo suyo. Cambio. Muy bien, entonces empiezo para que nos dé tiempo, ¿no? Bueno, como les decía, estoy encantado de estar aquí con ustedes y básicamente lo que quería era expresar algunas ideas generales sobre cómo veo yo la situación del país en este momento y hacia dónde deberíamos caminar eh, en las circunstancias en que nos encontramos, ¿no? Básicamente, lo importante aquí, donde yo siempre hago énfasis, es la necesidad prioritaria que tenemos de diagnosticar muy claramente cuál es el problema que nos embarga, qué es lo que exactamente nos está pasando, para poder diseñar la solución correcta. Porque esencialmente lo que ha pasado en Venezuela es que en los últimos 16 años hemos estado dando patadas de ahogado, hemos estado básicamente ciegos ante una realidad tenebrosa que cada día evidentemente se hace más patente ante los ojos de todos los venezolanos. Y es que estamos perdiendo el país. Es decir, estamos básicamente dejando de ser lo que fuimos. Ya no entendemos lo que pasa, ya no entendemos lo que es ser venezolano, se podría decir. Venezuela es un país que ya no reconocemos. Ha cambiado profundamente en todos y cada uno de sus aspectos. Entonces, claro, mientras quedemos venezolanos, que somos venezolanos de verdad, creo que es importante que reaccionemos antes de que se nos haga simplemente imposible la vida en nuestro propio país, en nuestra tierra. Y se nos va a hacer imposible la vida en nuestra tierra. Vamos a llegar a un punto, si mantenemos la situación tal como va, en que o nos vamos a necesariamente tener que resignar a vivir una vida completamente disminuida, una vida dependiente de una tiranía, una vida que no va, en donde nosotros no vamos a ser dueños de nuestro destino, no vamos a tener ninguna posibilidad de brindarle a nuestros hijos un porvenir promisorio, o simplemente vamos a tener que agarrar las maletas e irnos, como ya tantos venezolanos han tenido que hacer. Más del 90% de los venezolanos que se han ido en los últimos años, además, ha sido la materia gris del país. Es decir, los cerebros de Venezuela se han ido con una velocidad realmente dramática, al punto de que, por ejemplo, en Florida se están batiendo todos los récords de personas solicitando residencia y asilo, ¿no? Entonces, es una situación realmente dramática a la que no podemos seguir dándole la espalda o buscando explicaciones que no son cónsonas con el problema. Y básicamente el tema tiene que ver con el hecho de que el sector político del país ha estado secuestrado por dos bandos. Uno, por supuesto, es el de la tiranía, una tiranía terrible que viene controlada por una fuerza internacional corporativa que tiene tentáculos en el mundo entero, que está por supuesto liderada por Fidel Castro y su banda de delincuentes, pero que hoy en día tienen presencia a través del Foro de Sao Paulo en prácticamente todos los países del mundo, en donde la izquierda internacional está posicionada, ¿no? Entonces, son fuerzas verdaderamente complejas, son unas fuerzas además que tienen alianzas con el terrorismo internacional, con el narcotráfico, con el fundamentalismo islámico, con todos, digamos, los antivalores que uno está educado para combatir, ¿no? Es decir, todo aquello que representa lo más vil del planeta es lo que se concentra en las fuerzas que hoy en día controlan a Venezuela.
Y eso es algo que comienza básicamente en los lejanos años 60, cuando Fidel Castro se da cuenta que para poder exportar la revolución cubana necesita de financiamiento, y ese financiamiento lo tenía Pata de Mingo en Venezuela a través de las reservas petroleras. Pero como no logró a través de la guerrilla apoderarse del país, lo que hizo fue infiltrarlo. Entonces infiltró la academia, infiltró las Fuerzas Armadas, infiltró prácticamente todos los sectores de Venezuela, esperando su momento adecuado para dar la estocada final. Y la estocada sabemos que llegó cuando el sistema de partidos en Venezuela colapsó por la corrupción y el clientelismo. El modelo de Petroestado también llegó a su cenit en cuanto a que ya no era sostenible financieramente, y se destaparon todos los demonios, toda la caja de Pandora se abrió, y eso hizo entonces que, como sabemos, se paralizara todo el avance que el país comenzó a sentir a principios de la década de los 90, cuando se comenzaron a hacer reformas estructurales para hacer que el país caminara con buen pie y recuperara, si se quiere, una historia que en algún momento tuvimos en el siglo XX, que fue una historia gloriosa. Yo no dejo de insistir en que en Venezuela, del año 1928 al año 1973, nosotros tuvimos el crecimiento económico sostenido más importante del mundo. De 1950 a 1970, Venezuela era la cuarta economía más importante del planeta Tierra. Y eso hizo pues que básicamente del mundo entero vinieran a Venezuela, básicamente, esencialmente a desarrollar sus familias, abrir empresas y buscar sus destinos en este país. Así que Venezuela, y eso es importante insistir en eso porque a veces tendemos a olvidarlo, ha tenido épocas muy importantes. La época hispánica, cuando España vino a nuestro territorio y se dio todo el proceso de la conquista y todo el proceso de generación de esa raza cósmica, como la llamaba Vasconcelos, es decir, que nos transformamos, si se quiere, muy tempranamente en la raza del futuro, es decir, en el hombre y mujer del futuro, una mezcla de culturas, una mezcla de civilizaciones, todo concentrado en la misma genética, e hizo que Venezuela entonces en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, comenzara a ser uno de los países latinoamericanos más atractivos del mundo, y surgieran personajes, de la talla de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Andrés Bello, Francisco de Miranda, Juan Pedro López y tantos otros personajes que hicieron historia y que fueron producto de un contexto. Entonces Venezuela, digamos, iba con muy buen pie hasta las guerras civiles, la guerra de independencia y las guerras civiles del siglo XIX. Pero en el siglo XX, gracias al descubrimiento y la explotación del petróleo, logramos un proceso de desarrollo muy acelerado, que nos transformó en ese país que estaba describiendo antes. Pero a partir de los años 70, por todo el modelo errado que diseñamos como Estado, un Estado empresario, dependiente exclusivamente del petróleo, conquistando todos los sectores de la economía, monopolizándolos y generando toda una base clientelar, hizo entonces que Venezuela se enterrara en el tercer mundo y, como decía antes, diseñara también esta caja de Pandora cuyos demonios salieron cuando ya el sistema colapsó, pues a finales de los años 80. Y eso fue lo que le dio a Fidel Castro, el poder para comenzar a acentuar todavía más su deseo, si se quiere, de colonizar el país. Cuando se le da el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, en el año 90 y ¿qué? No, en el año 93, 92, en el año 92 se le da el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez y se paralizan todas las reformas que estaban habiendo. Venezuela queda estancada y se va preparando, si se quiere, a quien iba a ser la ficha principal de Fidel Castro, que es Hugo Chávez. Por eso Hugo Chávez, cuando sale de la cárcel después de su intento de golpe, lo primero que hace es visitar a Fidel Castro a La Habana y es recibido como un jefe de Estado, pues, en 1995 y en 1994 y da aquel discurso en la Universidad de La Habana, en donde él se declara marxista y seguidor de la ideología de Fidel Castro. Entonces, en 1998, cuando llega al poder Chávez, llega al poder Fidel Castro y el Foro de Sao Paulo y todas estas fuerzas viles que les comentaba al principio, ¿no? Todo este macabro Foro de Sao Paulo,
en donde están todas estas fuerzas tenebrosas, en esta organización que crea Fidel Castro precisamente cuando cae el muro de Berlín y deja de recibir el financiamiento de la Unión Soviética, y para poder apalancarse económicamente busca la ayuda de los narcoterroristas, y por eso en la Junta Directiva del Foro de Sao Paulo estaban personajes que representaban a la FARC, al ELN y a una cantidad pues de sistemas criminales, pero que tenían la capacidad de financiar. Pero evidentemente la joya de la corona siempre iba a ser la Reserva Petrolera de Venezuela, y eso con Chávez se materializa. Entonces básicamente aquí lo que tenemos es un secuestro del Foro de Sao Paulo a través de los tentáculos de Cuba, de Fidel Castro, y lo que tenemos en el gobierno básicamente son agentes de esa organización criminal. No son venezolanos que están llevando a cabo un gobierno bien o malo, sino básicamente unos agentes de un sistema criminal que tiene como objetivo básicamente financiar a ese sistema criminal a nivel internacional. Y para lograrlo tienen que acabar con Venezuela, tienen que acabar con el sistema de vida de los venezolanos. Por eso todas las políticas públicas de este régimen son deliberadas para destruir la economía, destruir todas las instituciones y sembrar los antivalores, para que sea la corrupción, para que sea la falta de ética, la falta de valores y principios morales los que priven en el escenario nacional. Y eso hace entonces que toda persona que tenga la capacidad de irse, como decía antes, se vaya, y los que no simplemente vean su vida disminuida a una dependencia total del régimen. Entonces la clase media pasará a ser clase baja y la clase alta ya se fue del país, se podría decir, ¿no? Entonces básicamente lo que se queda en Venezuela es una población completamente miserable, dependiente exclusivamente de las dadas y con absoluta incapacidad de luchar para salir de ese atolladero, porque no va a tener los recursos ni económicos, ni psicológicos, ni espirituales, ni de ninguna naturaleza para poder contraponerse a esa fuerza que la pisa. Y eso es básicamente lo que ha venido sucediendo en los últimos 16 años y se ha ido acentuando en los últimos años, porque evidentemente en la medida en que pasan los años, la necesidad de dominar a través de la tiranía se hace mucho más necesaria, porque al no tener ya líderes carismáticos y no poderse sostener el sistema a través del carisma de ese líder, necesariamente tienen que recurrir a la violencia, bien sea física o psicológica, y a la represión, que es lo que ha venido pasando. Eso lo decía, lo han dicho muchos pensadores importantes que han escrito sobre estos temas, sobre la necesidad de Erich Fromm, por ejemplo, escribió mucho sobre eso, cuando decía que cuando los sistemas de esta naturaleza perdían el carisma, la única forma de sostenerse en el poder era a través de la represión, y eso es lo que está sucediendo. Entonces también es la necesidad de transformar a las personas en unos básicamente zombies, una especie de momias ambulantes, y por eso es que promueven la escasez, para que la gente tenga que hacer colas y se acostumbre a hacer esas colas durante horas para comprar los productos, si es que los consiguen más elementales, y todo comienza a hacerse más complicado y más difícil y más desagradable. Pero todo eso, vuelvo y repito, es deliberado. Entonces, ese es un lado del espectro político, y del otro lado entonces tenemos a una supuesta oposición que también muy inteligentemente fue infiltrada por el Foro de Sao Paulo desde el principio. Esa oposición está totalmente contaminada, es como una cesta donde puede que haya unas manzanas que estén bien, pero hay demasiadas manzanas podridas, y eso ha contaminado a toda la oposición en Venezuela. Y es precisamente esa infiltración de Fidel Castro en la oposición lo que ha hecho que básicamente la oposición no haya sido verdaderamente oposición, sino que todas las políticas que ha promovido han estado dirigidas a atornillar al régimen, a convalidar su mentira, a fortalecer su control institucional y a generar el maquillaje perfecto para que el mundo no lo condene. Y ese maquillaje perfecto es básicamente el juego, entre comillas, democrático, al juego al que la oposición, entre comillas, se prestó a cambio de unas dádivas. Esas dádivas son, por supuesto, mucho dinero, pero además de eso, espacios en el espectro político.
que le permiten esos espacios que, bueno, financiar sus partidos políticos y financiar a sus políticos, esencialmente. Ocupar un espacio para cohabitar con el régimen, para cogobernar con el régimen, pero no para oponerse al régimen, no para confrontarlo, no para luchar a capa y espada para vencerlo y desplazarlo del espectro político, sino simplemente para cohabitar con él, vuelvo y repito, a cambio de unas dádivas, unas migajas, que bueno, son migajas desde el punto de vista macro, pero desde el punto de vista micro no son ninguna migajas, es decir, les ha permitido a ellos tener una vida muy cómoda, muy tranquila, y por supuesto esperar el tiempo que sea para, bueno, aspirar a otro tipo de posiciones, resignados a que muy posiblemente esas otras posiciones nunca las consigan, pero las que tienen son suficientes, vuelvo y repito, para quedarse tranquilos. Entonces eso es lo que ha hecho que todos los fraudes que han habido desde el año 2004 con el referéndum, bueno, desde antes, el año 2000, para empezar, antes del año 2000, con la nueva Constitución, se vulneraron todos los procedimientos, digamos, judiciales, todos los procedimientos legales, jurídicos, que eran necesarios para hacer esa constituyente, se violaron, se entregó el Congreso, se le entregó a Chávez, y se permitió entonces la redacción de una constitución completamente hecha a la medida de las necesidades del régimen. Convoca unas elecciones en el año 2000, y aquí vemos de manera muy pública y notoria cómo opera el régimen para controlar a la oposición. Coloca como candidato a la oposición a una ficha de ellos, que es Arias Cárdenas. Arias Cárdenas logró engañar a gran parte del país, pero como vimos después, desde el principio fue una ficha del régimen, precisamente para controlar a la oposición. Tal como decía Félix Brzezinski, se lo decía Lenin, que tenía que crear su propia oposición antes que una oposición de verdad surgiera, y que esa era la clave para mantener el poder indefinidamente. Bueno, eso lo entiende Fidel Castro perfectamente porque fue lo que hizo en Cuba y fue entonces lo que empezó a hacer en Venezuela. Con Arias Cárdenas en el año 2000, ese fue el fraude, poner como ficha en la oposición a un candidato que era de él. Y después en el 2004, con el referéndum revocatorio, también hubo un fraude magistral, un fraude cuyas pruebas son contundentes, pero los sectores de oposición taparon ese fraude y hicieron caso omiso del mismo y no lo defendieron. Después, en el año 2005, como sabemos, precisamente por el fraude del 2004, la sociedad civil se mueve para deslegitimar al CNE y para obligarlo a reestructurarse, quitar esas máquinas, depurar el registro electoral permanente, cambiar a los rectores, hacer todo lo que era necesario para que se pudieran hacer unas elecciones libres y democráticas en el país. Pero una vez que se logra ese gran éxito que fue la abstención, donde apenas el 12% del país vota, y se demuestra claramente que el chavismo no es ninguna mayoría, los partidos, en vez de, una vez que reciben el testigo de la sociedad civil, en vez de exigir esos cambios que tenían que exigirse en el CNE, lo que hace esencialmente es pedirle cronograma para las elecciones presidenciales del 2006. Elecciones que sabemos que también fueron un fraude, reconocido por el mismo candidato Rosales cuando dice que la diferencia no es la que establece el CNE, pero que bueno, igual perdió. Si hubo una diferencia que no está reconocida, ya hay un fraude. Pero bueno, eso se dejó de ese tamaño y nuevamente, bueno, nos entramparon en esas elecciones. En el 2010 nuevamente, entonces el CNE cambia los circuitos electorales precisamente para garantizar otra vez el control de la Asamblea. Los partidos políticos no se oponen a eso. Y después, bueno, todos sabemos lo que pasa en el 2012 y 2013. Pero yo creo que está muy claro que en Venezuela estamos entrampados, que el sector político de oposición está infiltrado y responde a los intereses del régimen. Y entonces llegamos al punto actual en donde se hace absolutamente vital que en el país surja una alternativa verdaderamente de oposición que confronte al régimen aplicando digamos, las soluciones que realmente atacan el núcleo del problema y no los pañitos calientes a los que nos tienen acostumbrados para distraernos. Entonces aquí la solución no es democrática y todos los políticos que planteen una solución democrática le están haciendo el juego al régimen. Cuando se habla de constituyente, cuando se habla de Congreso Ciudadano, cuando se habla de elecciones parlamentarias, se le está haciendo el juego al régimen. Porque todo eso pasa por una institucionalidad que controla 100% el régimen. Y en ningún momento eso va a evitar que la destrucción se mantenga. Porque todos sabemos que en Venezuela
no es un problema de leyes, lo que tenemos es un problema de seres humanos, de personas que sin ningún escrúpulo, sin ninguna ética, están haciendo con las instituciones lo que les da la gana y utilizando el erario público nacional también para robárselo y para promover sus fines delincuenciales. Entonces ahí no hay constituyente que cambie eso, ahí no hay Congreso ciudadano que cambie eso y no hay Asamblea Nacional que pueda cambiar eso. No hay forma de hacerlo por esa vía. Entonces lo que están proponiendo esas vías, están proponiendo básicamente alternativas que los benefician a ellos a título personal, pero que no dan respuesta a los problemas reales del país. Los problemas reales del país que se han tenido que haber resuelto hace mucho tiempo, ya tenemos el tiempo en nuestra espalda, básicamente se resuelven a través de una sola vía. El único camino posible es la rebeldía, básicamente lo que se llama en la literatura la desobediencia civil legítima, fundamentada en el derecho natural que tenemos todos los hombres y las mujeres de este planeta, de oponernos a un sistema que está violando sistemáticamente nuestros derechos humanos y que está destruyendo nuestro destino y acabando con nuestra libertad. Esto es un régimen que ha violado todos los derechos humanos, un régimen que tiene las cárceles hacinadas con inocentes, un régimen que ha matado a nuestra juventud, un régimen que se ha robado todo el tesoro nacional, un régimen además que en los últimos 16 años le ha entrado más dinero que el que le entró a Venezuela en toda su época de 1950 a 1998. Le entró más dinero a Venezuela en los últimos 16 años que en todo ese periodo. Y en cuanto a renta petrolera, le ha entrado casi el 75% de toda la renta que entró en petróleo desde que empezó la explotación petrolera en 1922. ¿Y todo ese dinero en dónde está? Cuando tenemos un país que está absolutamente destruido en todos y cada uno de sus fundamentos. Entonces, plantear, seguir ese camino convencional que plantean los políticos conocidos es básicamente una resignación a ser esclavos por el resto de nuestras vidas y las próximas generaciones de venezolanos. Es decir, es destruir completamente nuestras posibilidades de tener un destino civilizado en Venezuela. Lo que plantean los políticos básicamente es seguir cohabitando a través de unos espacios que, como ya decía antes, solamente los benefician a ellos. Entonces, la activación de la desobediencia civil, y lo digo públicamente porque nosotros no tenemos nada que esconder, lo que tienen que esconder son los criminales, nosotros estamos hablando de algo que nos corresponde porque es nuestro derecho y nuestra obligación también, tal como lo establece la misma, bueno, como decía antes, todos los preceptos de derecho natural existentes, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos civilizados de este planeta establecen que cuando uno tiene un sistema como este, tiene el deber la obligación y el derecho de hacer algo al respecto drástico, radical y que bypassee, por supuesto, todos los procesos tradicionales que en unas circunstancias normales aplicarían, pero que en circunstancias extraordinarias son totalmente inaplicables. Entonces nosotros tenemos que organizarnos para eso. Nosotros tenemos entonces la necesidad de conectarnos con ese espíritu de libertad que vimos despertarse en enero de este año y que de alguna manera ha podido perfectamente bien llegar a un destino superior. Hemos podido haber logrado la libertad si no hubiéramos tenido ese sistema político infiltrado que estaba describiendo antes, porque fueron esos políticos los que secuestraron ese espíritu de libertad, acallaron las voces de la calle y plantearon nuevamente un callejón sin salida como respuesta. Pero si en ese espectro político hubiéramos tenido unos interlocutores que se conectaran con ese espíritu de libertad y lo llevaran hasta sus últimas consecuencias, explicándole al mundo qué era lo que estaba pasando en Venezuela y que la única salida era esa, otro gallo hubiera cantado. Y en ese momento, además, si tuviésemos esos interlocutores políticos en el espectro nacional, conectados con ese espíritu de libertad que está promovido sobre todo por la juventud venezolana, también eso tendría una gran resonancia en el grueso de las Fuerzas Armadas venezolanas, institucionales que existen afortunadamente, porque hay que recordar que las Fuerzas Armadas en Venezuela se crean en los años 20 del siglo pasado y están educadas en una cultura muy institucional y de respeto a, digamos, los principios y valores del sostenimiento del Estado y la seguridad nacional y la defensa de la soberanía. Entonces, esa institucionalidad militar está igual que la sociedad civil, trancada, es decir, sabe perfectamente bien que si el tiempo se mantiene, si el régimen se mantiene en el tiempo, ellos van a desaparecer como institución. Y lo que va a quedar es una guardia pretoriana como la de Cuba,
única y exclusivamente atendiendo los intereses del régimen, totalmente corrupta y totalmente vendida a las peores fuerzas del mundo. Pero esas fuerzas institucionales que todavía tenemos allí, esa reserva moral que tiene las Fuerzas Armadas, sabe que tiene un deber, que está en deuda con el país, porque ya hace tiempo que debió haber actuado. Y la razón por la que no lo ha hecho es precisamente, volvemos al punto del sector político tradicional. Ese sector político la condena cualquier intervención militar. Es decir, le dice a los militares que no pueden cumplir con su deber, porque si cumplen con su deber van a ser rechazados, van a ser condenados, y estos políticos generarían tal nivel de caos y anarquía que no sería posible mantener un gobierno, sostenerlo en el tiempo, un gobierno de transición, que se generase a través de esa rebeldía, a través de esa desobediencia civil, y que es absolutamente vital que se sostenga con la fuerza militar, pero por supuesto también comandado por civiles, que le den respuesta a los grandes problemas que tiene Venezuela en tiempo perentorio. Limpien las instituciones, limpien al país de la delincuencia y establezcan los puentes necesarios que son, esenciales para llevar el país entonces a un proceso verdaderamente democrático, donde podamos elegir de manera transparente quiénes van a ser, las personas que van a conducir los destinos del país, pero en una república democrática y no en una farsa como la que hemos venido sufriendo los últimos 16 años. Pero para que eso se dé, vuelvo y repito, es absolutamente esencial crear una narrativa que obligue al mundo entero, pero sobre todo a los venezolanos, a entender que la única salida que tenemos es la desobediencia civil y que no hay otra, simplemente no hay otra. En la medida en que se siga pensando que hay otra salida, la única que se puede aplicar, que es la que estoy mencionando, va a estar completamente relegada a un cuarto oscuro. Porque cada vez que hayan brotes importantes de este espíritu de libertad, vamos a ser acallados por esas fuerzas políticas que nos van a condenar como violentos, como radicales, como que estamos saboteando el proceso democrático que está planteado, y no vamos a tener la posibilidad de llevar a buen término esa lucha de libertad que tenemos que plantear. La única forma de hacerlo, entonces, insisto, es posicionando la narrativa en el país que nos permita entender verdaderamente cuál es el problema, tal como lo estamos describiendo en este momento, y cuál es la solución. Entonces, básicamente, yo lo que los invito a ustedes es a unirse pues a este gran movimiento nacional que nosotros estamos creando en ese sentido, buscando la posibilidad de llevar este lenguaje a todos y cada uno de los estados de Venezuela. Nos estamos reuniendo con gente en todas las ciudades del país, tratando de conocer a quiénes son los líderes locales para que ellos también entiendan esta realidad y se organicen de una manera tal que permitamos crear esa fuerza a nivel nacional que necesitamos para irrumpir en el escenario de una manera coordinada, de una manera organizada y con verdaderas posibilidades ciertas de tener éxito. Entonces, bueno, para eso necesitamos la participación de todos ustedes. Cada uno de ustedes se puede convertir en un impulsor de esta nueva narrativa. Yo lo veo por fases. La primera fase es posicionar el mensaje, posicionar el entendimiento del problema y cuál es su solución. Y una vez que eso se logre, entonces, cuando surjan todas las demás fases, que son ya básicamente acciones concretas de calle, que activen esta rebelión civil de manera organizada y legítima, vuelvo y repito, para desconocer a una autoridad que no debe existir sobre nosotros, porque son unos criminales. Entonces, para que esa segunda fase tenga éxito y active a su vez la tercera, que básicamente sería la participación de la fuerza militar, en lo que tiene que ser absolutamente esencial para detener a la fuerza de los criminales que van a tratar de implementar contra nosotros. Entonces, necesitamos que esta narrativa esté muy bien posicionada para que haya aceptación, para que haya respaldo del mundo y para que efectivamente logremos esa gobernabilidad que es absolutamente vital para que el país se recupere lo más pronto posible, recuperar toda la institucionalidad de Venezuela, atraer a lo mejor del mundo, invitar a todos esos venezolanos talentosísimos que se han ido del país a regresar e insertarse en este proceso de reconstrucción nacional para que todas y cada una de las áreas de Venezuela se reactiven lo más rápidamente posible y empiezan a generar una cantidad de círculos virtuosos que nos permitan, vuelvo y repito, posicionarnos nuevamente como el país que nos merecemos ser,
caminar con paso firme en este siglo XXI, modernizarnos y empezar a hablar el lenguaje del primer mundo, pues. Un país moderno, un país pujante, un país que está básicamente integrado por gente joven, con todas las oportunidades para generar cualquier cantidad de progreso y de bienestar en nuestra tierra. O sea, tenemos unas oportunidades absolutamente fantásticas que en este momento están enterradas, y ese es el gran crimen, pues, dejar esas oportunidades enterradas. Entonces lo que estamos planteando es desenterrarlas y ponerlos a trabajar para que verdaderamente tengamos un respiro y la posibilidad incierta de hacer nuestras vidas en nuestro país, que es lo que todos los venezolanos queremos, pues. Esencialmente ese es el mensaje que yo quería transmitirles. Por supuesto hay muchísimas cosas que se tienen que ir definiendo, que se tienen que ir articulando. En una intervención como esta tampoco se puede dar tanto detalle. Lo que quería era básicamente situarlos un poco en el contexto de lo que anda uno, cómo estamos viendo las cosas, y básicamente también imprimir un mensaje de esperanza. Yo estoy absolutamente convencido de que estas cosas se pueden hacer, que todavía tenemos recursos en Venezuela para activar este proceso, pero bueno, lo primero que tenemos que, convencernos es a nosotros mismos de que es posible lograrlo, porque uno de los principales objetivos que tienen sistemas criminales como estos es quitarle la esperanza a la gente, desmoralizarnos, hacernos pensar que es demasiado difícil, es demasiado complicado, que son demasiado poderosos y por lo tanto no vamos a tener la capacidad de hacer nada. Eso es lo que ellos quieren que nosotros creamos. Yo estoy convencido que ellos no tienen ninguna fuerza real, que todos son luces y colores llevados a cabo o promovidos, por supuesto, por el gran dinero que controlan, porque tienen fuerzas obviamente importantes en el mundo que lo sostienen, pero son puras fuerzas criminales. Y los criminales en el fondo son muy débiles. La gran fuerza la tenemos nosotros, porque nosotros tenemos nuestra dignidad, nosotros tenemos nuestra fuerza espiritual intacta, y además tenemos la verdad. Pues ellos andan del lado incorrecto, ellos son los que están básicamente del lado oscuro. Nosotros estamos del lado de la luz. Entonces, si nosotros nos organizamos y ponemos esta fuerza espiritual a actuar en pro de nuestra libertad, vamos a lograr el objetivo, vamos a tener éxito. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Entonces, los invito a ustedes a que tengan esta misma convicción y que, empecemos realmente a trabajar como equipo en la dirección correcta para que esto se pueda materializar en un tiempo perentorio, ¿no? Esencialmente eso es lo que quería transmitir. Un fuerte abrazo, muchas gracias, y ahora estoy abierto a sus reflexiones y preguntas. Cambio. Bueno, vamos a abrir el canal para hacer el proceso de preguntas. Me recuerdo utilizar la palabra cambio, esperar 3 segundos para que pueda entrar el otro de manera tal que no nos pisemos. Vamos a comenzar con el primer bloque de 1 a 4 preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Comenzamos. Bueno, discúlpeme que yo soy la primera, ¿no? Yo represento el canal Dios en Venezuela. Somos un grupo de oración, cristianos evangélicos y cristianos católicos orando por Venezuela. Quiero darle las gracias porque nos da esa esperanza de que sí vamos a seguir adelante, y yo ruego a nuestro Padre Celestial que le ilumine, le proteja, le cuide a usted y a todos esos grupos valientes que hoy por hoy están luchando por la Venezuela libre. Estoy segura que lo vamos a lograr, porque Venezuela está ahora mismo bajo un régimen satánico, y nosotras estamos de parte de la verdad y la justicia, como usted lo dijo, de parte de la claridad y la transparencia, y Dios está con nosotros por ende. Gracias, Dios le bendiga, y estaremos rogando a Dios para que el pueblo de Venezuela despierte y que Dios proteja a ese grupo guerrero que van a salir y están saliendo a la calle. Muchas gracias y Dios le bendiga. Cambio. Muy buenas noches, doctor. Le habla por acá Fernando Ayala desde Jacksonville, Florida. Me parece muy interesante todo su punto de vista, y lo comparto.
Ahora, mi pregunta sería muy básica. ¿Cómo organizarnos? Y bueno, lamentablemente, pues hacen falta líderes, ¿no? Que puedan liderizar, valga la redundancia, todos estos grupos, ¿no? De todos estos venezolanos que puedan pensar de la misma manera como usted lo piensa. ¿Cómo invitar al señor, al comerciante? ¿Cómo invitar a nuestros hermanos, familiares, que de algún modo viven en otro mundo, que están pensando pues únicamente en su bienestar, en su día a día y de algún modo pues sienten cierta apatía a lo que está aconteciendo en nuestra querida nación? ¿Cómo invitarlos? ¿Cómo unirnos? ¿Cómo organizarnos? Y cómo informarnos de qué debemos hacer, cuándo lo debemos hacer y qué vamos a hacer. Gracias. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que estos movimientos no pueden pretender tampoco ser movimientos excesivamente masivos, ¿no? Nosotros no podemos pretender que tenemos que organizar a todo el país para que todos se incluyan en el proceso inicial, ni mucho menos. Hay que recordar que los grandes cambios históricos siempre son promovidos por grupos reducidos, pero bien cohesionados y organizados. Yo creo que nosotros tenemos que apelar a los que ya están convencidos, los que ya estamos convencidos de que esto no aguanta más. Y lo que tenemos que hacer es posicionarnos y desplazar a los infiltrados y a los traidores y, bueno, llevar nuestra narrativa a los lugares necesarios para lograr esta organización y esta cohesión. Para que además que se dejen de escuchar esos líderes falsos, esos traidores que nos están llevando al precipicio reiteradamente, ¿no? A lo que voy es que esto no puede ser un proceso electoral, ni mucho menos. Esto no es ir a los barrios y conquistar el corazón de la gente, porque los barrios, además, siempre lo he dicho, son los primeros que están desesperados por salir de esta situación. Y son los primeros que van a aplaudir una respuesta contundente que los saque a ellos de ese drama espantoso al que están sometidos a diario en sus vidas, en donde básicamente ya no tienen con qué comer. El sueldo, por supuesto, cuando lo tienen, los pocos que tienen trabajo, no les alcanza para nada. Estamos viendo un país en donde la cesta alimentaria básica implica 4 salarios mínimos, o sea, la persona tiene que tener 4 salarios mínimos para poder comprar la cesta alimentaria básica. Eso no incluye, por supuesto, todo lo demás que se necesita para poder vivir medianamente dignamente. Entonces, aquí yo creo que no hay que convencer a nadie. Lo que hay es que dejar de escuchar a esos líderes falsos que están básicamente confundiendo al país y tomando las decisiones que nos meten en los caminos equivocados. Porque si aquí dejamos de montarnos en ese barco que conducen ellos, entonces necesariamente la gente se va a montar en el otro barco. Y ese otro barco lo tenemos que conducir nosotros, pues. Y tenemos que llevar al país hacia el aplauso de ese camino que vamos a plantear. Y que estoy convencido que muchos de esos que son apáticos hoy en día son los primeros que van a apoyar una vez que se sienta que efectivamente hay una fuerza en ese aspecto. Porque los que están apáticos son básicamente personajes que o uno piensa que no es posible una salida, y entonces esos ya están totalmente resignados a vivir como esclavos, o dos, los que están muy cómodos. Y los que están muy cómodos se dividen en 2 categorías. Uno, los que están en una chamba con el régimen, entonces son igual de delincuentes que ellos, y con esa gente no queremos nada. O dos, bueno, los que por alguna u otra razón todavía están empleados o tienen algunos, digamos, sistemas de vida que todavía no han colapsado, pero también saben que tienen una espada de Damocles encima. Es decir, por ejemplo, el profesional que trabaja en un bufete de abogados, por decir algo, y ese bufete le está yendo de maravilla, ese individuo sabe que es cuestión de tiempo para que le deje ir también, o que se va a tener que plegar a ser abogado de las empresas de maletín y de los mafiosos y de la gente que está haciendo pues todas las chambas y todas las trácalas en Venezuela. Y mucha gente que está en ese sistema de vida hoy en día no quiere eso. Podrían aparecer como apáticos, podrían aparecer como que están tranquilos, pero en el fondo no están nada tranquilos. En el fondo saben, además, que su hijo, aunque tenga una camionetota y pueda salir a una fiesta, se arriesga cada vez que sale de la casa que lo maten.
porque esa es otra, o sea, si no te agarra por el bolsillo, te agarra por el tema de la delincuencia. Estamos en un país donde, por ejemplo, Caracas hoy en día es la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces eso lo sabe todo el mundo, o sea, la gente quiere salir de esta pesadilla. Ayer mataron a un señor al lado de mi casa, saliendo de la panadería, simplemente porque los malandros le dieron la gana de robarle la bolsita de comida que tenía en las manos y le pegaron 2 tiros en la cara y lo mataron. Y eso es así todos los días, pues, eso lo estamos viviendo todos. Entonces vuelvo y repito, yo creo que no tenemos que convencer a mucha gente. La mayoría de la gente sabe que tenemos que salir de esta pesadilla. Lo que no ven es un camino claro, porque el camino que marca en este momento, el camino que se marca, lo está marcando el sistema político que está trabajando para el régimen, porque la MUD trabaja para el régimen, esa es la pura verdad. Entonces, mientras sea la MUD la que conduzca el proceso político, el país está entrampado. Pero si nosotros logramos posicionar esta nueva narrativa y posicionamos nuevos interlocutores políticos en el espectro nacional que marquen el nuevo camino, entonces las cosas ya tú verás que comenzarán a cambiar muy rápidamente. Y muchos apoyos que hoy en día lucen apáticos se van a dar. Gente que se va a activar y va a querer contribuir con su esfuerzo a que esto se materialice exitosamente. Yo estoy convencido de que esto es así. Absolutamente convencido. Créanme. Luis Valo Faría Sosa, que quisiera que oyera mi comentario. Compañero, haga la pregunta, por favor, si la tiene, cambio. Bueno, sí, Luis Valo Faría forma parte de una expresión organizada de la sociedad civil no partidista del Táchira, que hemos puesto en el tapete público a nivel nacional el movimiento constituyente para implementar en Venezuela, o tratar de implantar el proyecto País Venezuela Reconciliada vía la constituyente. Tengo entendido que Sosa pues no está de acuerdo con la constituyente y quisiera tocar el tema. Pienso que una constituyente es lo que menos necesita el país en este momento, lo que menos ha necesitado siempre. Los países no se mueven por constituciones, se mueven por gente y por procesos virtuosos que se aplican con mucho pragmatismo, para generar oportunidades, para generar riqueza, para generar productividad. La constitución que tenemos actualmente, si bien tiene una cantidad de fallas, no debería ser obstáculo para ese proceso de pragmatismo productivo de generación de riqueza que tenemos en mente. Es decir, yo creo que una constituyente sería seguir perdiendo el tiempo hablando pistoladas en cosas que en el fondo son puras abstracciones, y además permitiéndole al régimen que siga controlando el proceso, porque esta constituyente, caso que va a dejar el régimen por fuera, son los primeros que se van a infiltrar en ese proceso y lo van a llevar a donde ellos quieren llevarlo, como sucedió en el pasado. Entonces pienso que eso es cuchillo para nuestra garganta. Más bien sería la oportunidad de darle aire fresco al régimen y dar la posibilidad perfecta de que se renueve y siga echando bromas, pues, y siga destruyéndonos. Así que yo no creo de verdad que ese sea el camino. Pienso que es un gravísimo error plantearlo y una enorme pérdida de tiempo que el país simplemente en este momento no tiene. Yo creo que estamos en un apocalipsis, creo que la casa se está incendiando y la constituyente es demasiado sofisticada para una realidad así. Es como estar planteando poner una mesa con champaña y caviar y un mantel de lino en una casa que se está cayendo a pedazos. No tiene ni pies ni cabeza. Lo digo con toda la franqueza porque es lo que siento y lo que pienso, con el respeto de las personas que sé que pueden tener sus mejores intenciones, pero yo realmente creo que eso es un gravísimo error y que deberían salirse completamente de ese objetivo y sumarse a lo que estaba planteando antes, que es la rebelión civil. Es la única salida que tenemos, la única, no hay otra. Cambio. Pero fíjate que nosotros no estamos de acuerdo con la posición tuya, ¿no? Una rebelión civil que no nos conduce a ninguna parte. Quítate tú para ponerme yo, porque no sabemos quién va a llegar en una rebelión civil. Uno de los problemas graves que tiene Venezuela, que es lo que nos llevó a este sistema o a este régimen que tenemos actualmente, es el centralismo eficiente que hemos tenido en Venezuela desde hace 200 años y que sencillamente colapsó ahorita con este régimen, pues llegó a su máxima expresión de la devastación que estamos viendo en estos momentos de nuestra sociedad. Este equipo de trabajo del cual formo parte yo, y que están cerca de 20 personas en el Táchira, personas muy calificadas con muchísima experiencia política,
hemos analizado la implementación de una constituyente basándonos en la constitución actual, que sabemos que no es precisamente un dechado de virtudes, cosa que yo con mucha frecuencia te oigo decir a ti. Esta constitución que tenemos es totalmente centralista, centraliza el poder en el presidente de la República, que es el mal causante de nuestra crisis estructural en Venezuela hace muchísimos años, y que precisamente una nueva constituyente, una nueva constitución generando un debate nacional como el que estamos planteando nosotros en nuestros libros, que están en las redes y los pueden leer perfectamente en el blog nuestro, proyectopaisviaconstituyente.blogspot.com. Allí se explican los 12 ejes que nosotros planteamos y cuál es la vía constitucional, invocando al poder originario que está por encima de los poderes constituidos. Y esto es bueno aclararlo. Nosotros estamos hablando de tocar este Consejo Nacional Electoral, sino invocar el poder originario que está por encima de los poderes constituidos, y de esta manera generar un gran debate nacional en Venezuela que nos permita, al mismo tiempo que reconstruimos al país, nos permita al mismo tiempo reencontrarnos como sociedad para conseguir un mejor futuro para todos. Me parece que el caballero está proponiendo toda una poesía, cuando del otro lado el enemigo tiene R15, AK-47 y M60. Por ahí no es la solución, caballero. Ustedes tienen un enemigo muy grande, que definitivamente no va a soltar semejante pastel, semejante prenda. La joya de la corona no se la va a dejar quitar poniéndose todo el mundo a hablar de poesía política. Me disculpan, por favor, vamos a hacer las preguntas. Muchísimas gracias por los comentarios, pero vamos a enfocarnos en las preguntas para hacerle al doctor Sosa, ¿ok? Siguiente pregunta, la número 4. Buenas noches, doctor Sosa. Disculpe. ¿Qué opina usted sobre la figura política de Leopoldo López? ¿Ok? Y bueno, luego a mí lo que me sorprende es una cosa, ¿no? La señora Corina, ¿no? Que fue golpeada, ¿no? Y ultrajada en la Asamblea Nacional, ¿no? Como le llaman ustedes. Cómo ella le está siguiendo el juego al régimen, ¿ok? ¿Cuál es su opinión al respecto? Por favor, cambio. Bueno, básicamente respondo. La primera pregunta ya la respondió el caballero cuando habló del enemigo que tenemos de frente. Es decir, yo creo que efectivamente una constituyente en este momento es poesía política, tal como lo dijo este señor. No tiene ni pies ni cabeza, porque no estamos en contexto. O sea, eso sería un contexto distinto, donde no estaríamos secuestrados por un sistema criminal que hay que expulsar a la fuerza. Son criminales. O sea, aquí no estamos hablando de que vamos a dialogar y vamos a abrazarnos entre nosotros y vamos a construir entre todos bonitos un mejor país. La gente hay que sacarla a la fuerza, porque son criminales. Y el gobierno que sustituya a este es que sea un gobierno muy centralista y muy fuerte. No podemos darnos el lujo en este momento, un país que está devastado en todas las regiones paupérrimas, donde parecen todos pueblos fantasmas, hablar de secesión y de descentralización y todas estas cosas, porque no es contexto. Es decir, estamos hipotetizando, estamos teorizando sobre una realidad que no existe. Estamos en un país devastado, como si nos hubiera caído una bomba atómica, y hay que reconstruirlo. Y la única forma de hacerlo es con un gobierno muy poderoso, muy centralista, que tome medidas muy contundentes, sobre todo combate de la delincuencia, limpieza institucional y redireccionar el país hacia el camino correcto para que pueda entonces haber un proceso democrático en donde efectivamente comiencen a surgir otros aires y otras posibilidades. Pero ahorita estamos en una guerra, esto hay que trabajarlo en ese contexto y hay que verlo así, por eso que yo hablaba de la importancia de hacer un diagnóstico correcto. Porque hasta que no entendamos verdaderamente cuál es el monstruo que nos está devorando, vamos a seguir planteando la posibilidad de tomarnos pastillitas para el dolor de cabeza para confrontar un cáncer que nos está devorando el organismo. O sea, hay que, en ese sentido, caramba, hay que abrir los ojos y de una vez por todas darnos cuenta que ya no estamos para eso. O sea, este país ya no está para ese tipo de procesos. Estamos en una realidad terrible,
terrible. Es decir, la única forma de confrontarla es con una especie de operación comando nacional, en donde esa supraconstitucionalidad que usted hablaba, ese poder originario, efectivamente tiene que activarse, pero para ejercer su derecho a rebelarse contra estos criminales que nos están destruyendo el destino. Y sí, efectivamente, no es quítate tú para ponerme yo. Evidentemente, estos procesos tendrían que conllevar a que la fuerza militar institucional cumpla con su trabajo institucional y evidentemente las personas que ocupen esos cargos en este gobierno de transición tienen que ser líderes reconocidos y personas competentes que tengan la capacidad de hacer este gobierno que estoy describiendo, que es un gobierno sumamente complejo, que necesita además de la presencia de gente muy competente, muy comprometida con el país y muy además dispuesta a sacrificar cosas muy importantes de sus vidas personales. Pues, o sea, tiene que ser venezolano con unas tallas muy particulares, eso no puede ser cualquiera. Porque si es quítate tú para ponerme yo, como usted decía, evidentemente eso no va a funcionar y eso estaría dirigido al fracaso y a seguir básicamente manteniendo esta realidad paupérrima que tenemos. Evidentemente yo estoy hablando de un proceso en el cual van a activarse fuerzas militares institucionales, pero para darle el poder político a líderes que tengan la envergadura necesaria histórica para conducir el proceso hacia donde tiene que conducirse. Ahora, si nos vamos a poner con ese tema, digamos, pequeño, de pensar que se trata de un tema de ambiciones personales, entonces ¿por quién se va a poner ahí? ¿Por qué se va a poner ahí? Ahí no vamos a llegar a ninguna parte y vamos a quedar en puras pequeñeces, en puras miserias humanas que no nos van a conducir a ningún camino de libertad, pues, sino que nos va a seguir hundiendo. Y con respecto al tema de Leopoldo López y la señora Machado que me estaba comentando el señor, bueno, básicamente yo le diría, a mí no me gusta entrar en temas personales, lo que yo opino sobre personas individuales. Yo creo que estamos viviendo una situación sumamente compleja, demasiado trágica históricamente como para quedarnos en personalismo y en análisis de individualidades. Ahora, si yo hiciera un análisis histórico, político, de estos personajes, cuál ha sido su rol en estos 16 años, evidentemente digamos, mi resultado final, mi análisis final no es positivo para ninguno de los dos. Yo pienso que los dos han estado en situaciones muy importantes políticas en estos años, en donde han podido haber hecho una verdadera diferencia, con posturas contundentes, y sin embargo sacrificaron a ese gran país que deberían haber tenido en mente, el gran destino nacional, lo sacrificaron por coyunturas muy pasajeras, que a ellos les benefició desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de sus partidos políticos, pero que al país, bueno, lo destruyó, pues, o sea, fueron cómplices de la destrucción del país, porque convalidaron al régimen, convalidaron sus mentiras, no protestaron sus fraudes, al contrario, más bien hicieron todo lo contrario, por, digamos, darle lustre a un CNE que se sabía que estaba podrido. La señora Machado, después de haber hecho súmate, salió con un dedito marcado, un dedito morado en una propaganda invitando a la gente a votar, como diciendo que ya todos los males se habían resuelto y diciendo que ese era el camino, cuando ese camino estaba viciado, estaba lleno de bombas por todos lados, y sin embargo esta señora llevó al país hacia esos caminos, bueno, que destruyeron al país, pues, esa es la pura verdad. Y en el caso del señor López, bueno, a pesar de, evidentemente, de la tragedia que está sufriendo actualmente, con la cual obviamente yo me solidarizo 100%, sobre todo con su familia, sobre todo con sus padres, con su esposa, con sus hijos, que tienen un verdadero martirio, una tragedia, pero este señor tiene una gran responsabilidad también, porque, bueno, organizó en su partido con un CNE corrupto, con unas primarias pagándole a ese CNE. Después fue director de campaña un señor que convalidó a Chávez y lo catapultó como un líder invencible, y después entonces teniendo pruebas de fraude por todos lados la silenció, y no solamente la silenció sino que organizó unas nuevas elecciones en donde estaba su partido involucrado y ganó plazas en esas elecciones, es decir, legitimó al CNE nuevamente, convalidó el juego. Entonces, evidentemente, mi análisis no puede ser positivo, pues, independientemente de la tragedia que está sufriendo actualmente la persona, su rol en la política ha sido desastroso, para mí ha sido verdaderamente catastrófico, y es parte del problema, pues que este año él haya decidido
a tratar de capitalizar en la onda radical, porque sabía que la MUD estaba destruida y sabía que por ahí ya no tenía nada que ganar. Entonces, bueno, eso habrá que preguntárselo a él porque lo hace. Pero lo cierto es que desde que está en la cárcel, ahora está promoviendo es la constituyente y unos caminos que siguen catapultando al régimen. Entonces uno diría, bueno, ¿qué es lo que le pasa? Pues, o sea, porque si efectivamente él es un preso político y es legítima su cárcel, o sea, si efectivamente es un preso real, bueno, él debería estar queriendo salir de esa cárcel. Él debería querer salir de la cárcel lo más rápidamente posible. Y obviamente legitimando al régimen y proponiendo salidas constitucionales que lo que hacen es básicamente darle más tiempo a esta pesadilla para que se profundice, evidentemente se está suicidando, o sea, se está poniendo un cuchillo en su propia garganta. Entonces, vuelvo y repito, mi balance sobre esos dos personajes no es nada positivo y no es nada personal. A mí me hubiera gustado que fuera distinto. Y en muchas ocasiones, caramba, traté de ilusionarme con cosas para que yo tratara de convencerme que la cosa era distinta. Pero todos los hechos hablan por sí mismos. O sea, yo estoy analizando los hechos, no a las personas, sino a sus hechos, a sus resultados concretos, que son analizables matemáticamente. Esto no se trata de un juicio personal, se trata de un juicio a los hechos contundentes que estas personas con sus acciones provocaron y que efectivamente afectaron negativamente al país y por lo tanto a mí y a mis hijos y a todo lo que es mi destino en esta Venezuela. Entonces tengo todo el derecho, evidentemente, de hacer un planteamiento al respecto y de cuestionarlo. Cambio. Buenas noches, USA Venezuela habla. Con respecto a lo que estaba diciendo, amigo, te respeto tu opinión, pero difiero de ti. Tienes que entender que tiene que haber un líder. Así el líder se haya equivocado, el líder de la oposición o de la resistencia, como se quiera llamar, no puede seguir desmoralizándose. Ese hombre está preso ahí por Venezuela, no porque él quiere, créemelo. Con todo respeto tus opiniones y ojalá salga de verdad un militar como tú piensas que va a salir. Pero la vía no es esa, amigo. La vía no es tampoco las elecciones. No sé cuál es el camino todavía, pero no es destruir tampoco a líderes como Leopoldo López. Yo creo que Capriles tiene que sacudirse definitivamente de la escena política, pero tiene que quedar uno de todos. Cambio. La pregunta es por qué destruir al único líder que está preso, que es Leopoldo, cuando sabemos que los demás son todas unas ratas también, los que están alrededor, pero Leopoldo no merece ser tratado de esa manera. Cambio. Muy buenas noches, doctor. Una pregunta. En el supuesto de que la oposición venezolana termine de despertar y apoye este proyecto o este proceso de cambio que usted propone, ¿usted se considera en la capacidad de guiar a la oposición venezolana en el caso que se necesite alguien que actúe como líder de este grupo? Esa es mi pregunta. Cambio y buenas noches. Buenas noches desde Caracas, Francisco Pozo, al doctor Juan Carlos Sosa Pura. Mis felicitaciones por su excelente iniciativa que ya lleva varios años. Creo que hay que hacer énfasis en la concertación de un plan de proyectos para la reconstrucción y para el encuentro. Creo que se prometió o se ofreció un camino y en este momento nadie sabe apuntar o nadie sabe cuál es el camino o qué es lo que se debe hacer. Entonces, todos tenemos limitaciones, pero también todos tenemos virtudes y atributos que hay que aprender a sumar y unir para poder coordinar todas las acciones para recuperar la libertad en Venezuela. Bueno, primero que nada, yo creo que la primera persona que comentó sobre el tema de López, yo creo que ya la respuesta la di, no me voy a extender más en ese punto. Creo que quedó claro que mi intención no es destruir a nadie, ni mucho menos. Estoy haciendo un análisis de acciones políticas porque me lo preguntaron. Que sea o no sea el líder no me corresponde a mí decirlo, eso se le corresponde a la historia y a los hechos y cómo se desenvuelven los acontecimientos. Eso no me corresponde a mí ni a nadie, creo yo. Eso tiene que ser un tema
de lo que pase allí, ¿no? De los acontecimientos que se desprendan. Pero repito, mi objetivo, por supuesto, no es descalificar ni mucho menos destruir a nadie. Eso no es mi manera de ser, ni mi objetivo, ni en la vida, ni mucho menos. Yo estoy centrado exclusivamente en mi país, en su reconstrucción y en buscar la libertad para todos nosotros. O sea, ese es básicamente mi norte. Todo lo demás, como decía antes, para mí es absolutamente intrascendental y no merita mayor discusión. Con respecto al tema del plan de país, el plan de país es muy pragmático, es decir, las cosas que se tienen que hacer ya están escritas en la historia, están escritas en el mundo, cómo funciona el mundo, cómo funcionan los países exitosos y cómo funcionan los países fracasados. Pues básicamente lo que hay es que implementar aquello que funciona para levantar al país lo más rápidamente posible. Ese plan evidentemente existe y no tiene mayor ciencia. Lo que se necesita es básicamente un gobierno muy contundente que aplique esas acciones efectivamente con mucha competencia. Ese es básicamente el objetivo. Y con respecto a la tercera pregunta de mi persona, si yo me siento en la capacidad de, obviamente que me siento en la capacidad de, porque si no, no estaría haciendo las cosas que estoy haciendo. Entonces, básicamente estoy planteándole al país todo esto que le estoy planteando con mucha responsabilidad individual. Es decir, yo me estoy planteando una lucha y un posible desenvolvimiento en esa lucha y unos resultados en donde evidentemente si yo soy una parte, digamos, miembro pues de aquello que está pasando, un ingrediente de eso que está pasando, evidentemente tengo responsabilidad y tengo que asumir esa responsabilidad. Negar esa responsabilidad sería una falta de respeto con el país, con los venezolanos y por supuesto conmigo mismo. Y por supuesto que me siento capacitado. Cambio. Doctor Sosa, usted está planteando que para solucionar el problema del país hay que manejar un centralismo, por Dios. Si el centralismo es la causa estructural de los males de Venezuela, o sea, un planteamiento como el suyo de que hay que hacer un nuevo gobierno más centralizado de lo que ya tenemos, por Dios, y eso fue lo que dio consecuencia a la muerte estructural de la Cuarta y al nacimiento de esta pésima Quinta República que tenemos. François Mitterrand dijo allá en Francia, cuando estaba en la reconstrucción, dijo, Francia necesitó un poder centralizado para hacerse y hoy día necesita un poder descentralizado para no deshacerse. Eso es lo que nos hace falta en Venezuela precisamente, una descentralización profunda del poder político, económico y educativo e investigativo que siempre ha estado en manos del centralismo en Caracas, que no ha permitido que las regiones nos permitamos desarrollarnos como tenemos. Yo le estoy hablando desde el Táchira, un estado donde tenemos la misma carretera para ir para Cúcuta de hace 75 años cuando Juan Vicente Gómez, por culpa del centralismo asfixiante que tenemos. De manera pues que hay que ser coherente en las cuestiones que se están planteando. El modernismo, como usted habla de los países exitosos del mundo, son todos los países que utilizan estados federales de poder descentralizado, que es la propuesta que le estamos haciendo nosotros al país y hacer la transformación a través de una vía constituyente. De manera que usted pedir que sea más centralismo, que es la causa estructural de la enfermedad, no creo que sea la solución que requiere realmente el país. Y me disculpa que sea tan claro. Valo, ya entraste 2 veces. Muchísimas gracias por el comentario. Por favor, vamos a enfocarnos en las preguntas. Después que pasemos la ronda, podemos seguir haciendo una tertulia entre nosotros. ¿Cuál es la siguiente pregunta, por favor? Disculpe que vuelva a entrar. Yo tengo una pregunta para el doctor Sosa. El doctor Sosa dice que ya es tiempo de salir a pelear por el país, lo voy a decir en mis propias palabras, de salir a pelear por el país y de formar los grupos para hacer que este gobierno salga. Ahora mi pregunta es, ahora mismo el gobierno tiene un ataque contra los venezolanos, e incluso en el Facebook, el que ponga algo en contra del gobierno, y lo digo porque ya me lo dijeron algunos amigos, les manda mensajes y les dice te vamos a matar. La seguridad, ¿quién puede proteger a los ciudadanos que salgan a luchar contra el gobierno en este mismo momento, en el cual tenemos unos esbirros y sanguinarios con experiencia más de 53 años? Entonces, el pueblo tiene miedo de salir a pelear. ¿De qué manera se podrá hacer esto con esta inseguridad que tenemos ahora mismo? Gracias y cambio.
Doctor, buenas noches. Te habla Strong 16 de aquí de España. Quería hacer un planteamiento de que si los venezolanos no tienen con qué luchar, ¿verdad? Anótelo por ahí, doctor. Uno tiene con qué luchar, ¿verdad? No es posible, no es una posibilidad de hablar con Estados Unidos, que nos eche una manito, porque ya que este gobierno, uno no puede ni salir a protestar porque agarran las armas. Estos señores vestidos de verde y los tupamaros y unos tales cubanos que están colados allá adentro, porque Venezuela y el más burro dice que eso es problema de los que están adentro de Venezuela. Estados Unidos no tiene que meterse en ninguno de estos problemas. Acuérdese lo que le pasó a este señor, a Hussein, que ya la gente estaba cansada cómo mataban a su pueblo. Creo, y lo digo aquí, que creo eso es lo que va a hacer Estados Unidos, porque de verdad nosotros necesitamos a Estados Unidos que nos eche una manito, o cualquier país, ya que nuestros estudiantes van a salir a protestar, o cualquiera de nosotros, civiles y todo, van a salir a protestar, y este gobierno lo que le saque es armas y francotiradores y todo. Bueno, en ese aspecto creo los que están en Estados Unidos, bueno, que yo creo voy a arrancar este mes, los que están en Estados Unidos, para ver si nos reunimos y nos ponemos en Casa Blanca para hablar con el señor Obama, para ver si nos oye. Creo que hablando con el señor Obama, hablando así al respecto, nos podrá escuchar, y para ver si nos echa una manito, porque de verdad con este gobierno creo que lo que hay que hacer es eso, doctor, con todo el respeto, cambio. Que Dios lo bendiga, doctor. Les recuerdo ser específicos en las preguntas. Vamos a utilizar el menos tiempo, puesto que el doctor a las 10 se tiene que ir. La siguiente pregunta, si no el doctor contesta las preguntas que ya han sido pautadas. Por favor, ser específico. Cambio. Hola, buenas noches, doctor Juan Carlos Apuro, ¿cómo está? Le habla Chepa, de la persona que estuvimos en contacto por el Twitter. Bueno, aparte de darle las gracias por haber estado aquí con nosotros, siempre es bastante importante tener personas con la mente y además la claridad de ofrecerle al venezolano soluciones y decirle al venezolano cuál es la manera o cómo sería la manera. Estos días he estado escuchando bastante la intervención del Foro Sao Paulo en Venezuela, pero también hoy vi un Twitter de una persona que decía de una situación presentada en Canadá con un pasaporte venezolano. La persona supuestamente es de origen árabe y es una persona que tiene un prontuario como ya usted sabe, ¿no? Como los hemos venido teniendo. ¿Usted cree que el Foro Sao Paulo tenga algo que ver con esa gente a la que le están haciendo pasaportes venezolanos de dudosa procedencia? Cambio. Muy bien. Bueno, son tres preguntas que voy a tratar de responder lo más brevemente posible, ¿no? Con respecto a la reflexión del señor de la descentralización, yo creo que lo expliqué claramente en mi intervención. Yo no estoy hablando de que Venezuela necesite centralismo. Obviamente que la descentralización es vital para el desarrollo de las regiones y de cada estado de Venezuela. Lo que estoy diciendo es que esa no es la fase primaria. La fase primaria es salir de los delincuentes. Y para salir de los delincuentes necesitamos una fuerza centralizada y un gobierno contundente de mano muy dura que logre combatirlos, porque esto es una guerra. En una guerra uno no está hablando de dividir, está hablando más bien de centralizar la fuerza para poder hacer contrapeso y tener éxito. Una vez que se logre ese éxito, se saque a los delincuentes y se lo logre reprimir la delincuencia desatada que hay, entonces se puede hablar de sofisticaciones, de cómo se va a hacer el proceso para que cada estado logre maximizar sus recursos de la manera más óptima posible para lograr su propio desarrollo. Eso está clarísimo, en eso coincidimos. Yo lo que estoy hablando es la necesidad de una fuerza muy, muy poderosa, y eso solamente se puede lograr con una centralización total, de tal manera que se puedan tomar las medidas dictatoriales que se tienen que tomar para poder vencer a estas fuerzas criminales que hoy están secuestrando al país. Ojo, digo fuerzas dictatoriales y no tiránicas. Hay una gran diferencia. Cuando hablo de dictatoriales significa que tiene que dictaminar unas acciones contundentes para poder solucionar el cáncer que nos está carcomiendo. Básicamente a eso me refería. Con respecto
al asunto de los Estados Unidos, esto es un problema de los venezolanos, que los venezolanos tenemos que resolver y tenemos la capacidad de resolver. Cuando nosotros nos activemos y hagamos las cosas que tenemos que hacer, también el mundo va a ver que está en su interés que tengamos éxito. Porque a nadie le interesa a una Venezuela fallida, una Venezuela promotora de la delincuencia internacional, que acobija a terroristas, que fortalezca el narcotráfico. Eso no le conviene a ninguna de las fuerzas que mueven al mundo. Las fuerzas que mueven al mundo necesitan a una Venezuela que tiene unas reservas de petróleo que el mundo necesita, que las pueda explotar, que tenga un sistema de vida que esté cónsono con los valores occidentales y que camine hacia una situación en que debe ganar al mundo, es decir, de sinergia con los países desarrollados y no de antagónico. Entonces, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a recibir muchísimos apoyos, no solamente de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de todos los países del mundo, de África. Ténganlo seguro que tenemos aliados en todos los continentes, pero precisamente esos aliados fundamentales están en la civilización occidental. Entonces yo por eso no me preocupo. Tenemos nosotros que activarnos primero y hacer las cosas que tenemos que hacer y tengan la seguridad que el mundo se va a activar a respaldarnos, como empezamos a ver claramente en los meses de principios de este año, donde el mundo se activó en favor de la lucha libertaria. Y fueron los políticos tradicionales, infiltrados por el régimen, los que apagaron ese espíritu de libertad y le dijeron al mundo que volteara para otro lado porque ellos ya tenían la solución entre las manos y que no se tenían que preocupar porque aquí había una salida democrática, una constituyente, etcétera, etcétera, y el mundo simplemente volteó para otro lado. Pero si nosotros hubiéramos seguido con nuestra lucha libertaria, hubiéramos recibido apoyos contundentes de parte del mundo entero. Y con respecto al tercer punto, disculpe, con respecto al tercer punto de la delincuencia, cómo organizarnos, cómo vencer por supuesto todas estas fuerzas viles con las que nos tenemos que enfrentar en la calle en caso de activarnos. Básicamente allí, por eso yo hablaba de las fases. Esto está dividido en fases. La primera fase no es salir como unos locos a la calle a que nos maten. Evidentemente que yo no estoy planteando eso. Estoy planteando fases. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros posicionemos la narrativa de la rebelión civil y eso sea aceptado con cierto consenso nacional, como que esa es la salida, la única salida que hay, eso automáticamente va a fortalecer a la institucionalidad militar, como decía antes, para que sea la institucionalidad militar la que haga el trabajo, digamos, de confrontar a esos tupamaros, de confrontar a las fuerzas viles que el señor estaba describiendo. Evidentemente eso no lo podemos hacer nosotros, eso no lo puede hacer el ama de casa, eso no lo puede hacer el estudiante. Eso sería un disparate plantear semejante escenario. Por eso que es importante las fases, por eso tenemos que posicionar a unos interlocutores políticos que validen a la rebelión civil. Tenemos que fortalecer los liderazgos estatales, es decir, todas las regiones tienen que fortalecer sus propios liderazgos, pero activados en este concepto de la rebelión civil, y entonces ahí todos como un equipo activaremos acciones de calle, pero que existe todo un procedimiento para hacerlo de manera que exponga lo menos posible las vidas de los ciudadanos, pero siempre y cuando, una vez que se active eso, inmediatamente se active esa fuerza militar institucional que necesitamos que haga el trabajo pesado, por decirlo así. Una cosa sin la otra no funciona. Es decir, esto no va a ser una lucha exclusivamente de la sociedad civil, pero tampoco puede ser una lucha exclusivamente de los militares. Ambos nos necesitamos. Los militares necesitan el apoyo de la sociedad civil y el apoyo se lo damos ¿cómo? Convalidando su actuar, diciéndole que ese actuar es legítimo. Ellos tienen la obligación de intervenir y nosotros no vamos a rechazarlo, sino que los vamos a abrazar y los vamos a aplaudir. Y tiene que haber un escenario político en donde los interlocutores le digan al mundo que eso que está pasando tiene que pasar y que es posible en Venezuela. Como consecuencia de eso que está pasando, se puede perfectamente establecer un gobierno con gente competente que sea capaz de hablarle al mundo en su propio idioma y levantar al país en tiempo perentorio. Por eso que yo hablo de fase. Es muy necesario entender eso. Y por eso la narrativa es fundamental. Y esta primera fase es el posicionamiento de la narrativa. Y aquí el ama de casa, el estudiante, los venezolanos que están en España, en Estados Unidos, en Australia, en donde sea que estén, pueden activarse. Porque tenemos que crear una matriz de opinión
que convalide la respuesta que tenemos que darle al problema, que es la rebelión civil legítima parada por el derecho natural de resistirnos a un régimen que viola los derechos humanos y nos está destruyendo la libertad y el futuro. Tan sencillo como eso. Todo lo demás es hablar pistoladas. Cambio. Yo quiero hacer una pregunta para usted, doctor, con toda responsabilidad. ¿Hay alguna forma de asociarse a una página donde llegar las personas y puedan encontrar respaldo para hacer un movimiento de subversión a ese régimen, de insurrección? Porque eso es lo que hay que llegar, porque es completamente legítima la rebeldía contra un régimen de esa manera. Inclusive una revolución armada es inminente en Venezuela para lograr que el ejército respalde a la población civil. Entonces se necesita tener contacto para poder ubicar los líderes capaces de manejar eso. Siguiente pregunta, por favor, cambio. Bueno, yo intervine hace un rato ya también. Sí, mi pregunta más que todo es eso a nivel informativo. Yo pues quiero poner mi grano de arena y quiero informar a mucha gente, a mis amigos, familia, a todo el mundo. Exactamente eso, si existe alguna página web a donde pueden acudir pues para obtener mayor información y poder pues sumar. Vamos a darle oportunidad a tenemos en este momento alrededor casi de 170 y algo de usuarios. Por favor, vamos a darle la oportunidad a los demás que también quieren hacer preguntas. Cambio. Buenas noches, gracias al canal Venezuela SOS por darnos la oportunidad de formar parte de este conversatorio. Buenas noches, mi doctorísimo. Y bueno, por aquí va la pregunta. Hay un llamado ya a la calle evidente que desde mi punto de vista fue así como que grotesco, muy llamativo, muy, vamos a decirlo así, sí, muy llamativo, incluso para el régimen, que es para este 12, pero dentro de lo que cabe tenemos fe de que el pueblo se va a activar. Ahora mi pregunta es, en vista de que no se pudo llevar la narrativa dentro de los líderes o el liderazgo de calle, si en caso de que se active, se mantenga esa activación, que pasen los días, ¿usted cree que es posible que si la gente se sigue sumando, el componente militar pueda hacer acto de presencia a favor de la resistencia, que dentro de lo que cabe es hacerlo a favor de Venezuela, de la libertad del país? Cambio. Buenas noches, doctor. Excelente intervención, como de costumbre. ¿Cómo podemos pensar ya a estas alturas y con todo lo que usted ha explicado y nos ha dicho en diferentes foros con respecto al régimen y a los colaboracionistas cohabitadores de este régimen, que cuando inclusive buscamos su currículum o su historial, vemos que mantienen una misma ideología socialista, que hemos observado por años cómo se pasean de un lado para otro, se cambian del PSUV para PJ, de PSUV para el otro, y así van caminando por todos los partidos. Hoy en día sabemos que pertenecen a la misma ideología. ¿Cómo podríamos nosotros confiar, o cómo un pueblo no va a entender, o cómo puede confiar uno en ese tipo de partidos que mantiene la misma ideología del régimen? Cambio, buenas noches. Aló, muy buenas noches. Habla César Marrán. Quisiera, por favor, pedir permiso y que me autoricen para poder participar. Gracias.
Sí, adelante, señor Desmarran. Adelante, cambio. Aló, muy buenas noches, gracias. Bueno, el doctor Sosa me conoce, César Martínez en Twitter. Hemos tenido muy buena conversación y muchas discrepancias, pero lo felicito por su exposición de esta noche. La pregunta mía es la siguiente. En esas acciones, como usted mismo mencionó, que eran necesarias en el momento, pragmáticas, esas acciones también incluye, y va acompañado de la pregunta de la intervención de la señora anterior, incluye a aquellos partidos políticos y personalidades que fueron cómplices de que este mismo régimen esté legitimado, esté en el poder durante tanto tiempo y lo siguen manteniendo en el poder. Esas acciones pragmáticas también incluye una acción contra esa gente que es cómplice de este régimen. Cambio. Bueno, con respecto a la página web, váyanse al canal de YouTube de Venezuela es Fénix. Venezuela es Fénix. Y ahí van a conseguir muchísimos videos y muchísimas intervenciones que van a crear bastantes dudas y les van a invitar digamos, a tener quizás respuestas más contundentes. Pero básicamente nuestro objetivo es recorrernos el país completamente y de forma personal contactar a los líderes en cada región y bueno, y activarnos todos de manera organizada de esa forma. ¿Cómo participar? Vuelvo y repito, ahorita lo más importante es la narrativa y el posicionamiento de una matriz de opinión que sea consona con este mensaje que estamos transmitiendo. Entonces, en la medida que, bueno, las personas se sintonicen con este mensaje, la mejor forma de colaborar es retransmitirlo. Es decir, utilizar todas sus redes para que el mensaje les llegue a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, a sus relacionados, etcétera, etcétera, para ir construyendo esta gran narrativa nacional, que es lo que le va a dar fuerza a los liderazgos regionales que estamos contactando persona por persona, para que se activen de una manera efectiva y sin saboteo, porque el tema aquí, y esto lo uno con la intervención que hablaba precisamente de estos señores que comulgan con la filosofía socialista, comunista, que son unas veletas que van de partido en partido y no se definen, son los cómplices del sistema, del régimen. Pero esas personas siguen teniendo una vocería política que ha sido legitimada por el país y por el mundo. Entonces, todas estas cosas, esta activación de las redes nacionales, de los líderes de la resistencia, etcétera, está destinada al saboteo continuo por parte de estas personas. Y por eso es que es tan importante el posicionamiento de la narrativa y de la matriz de opinión, para que las voces de esos traidores y de esos cómplices se escuchen cada vez menos. Y su capacidad de sabotear las cosas que se tienen que hacer también sea cada vez menor. Y no tan poderosa como la es actualmente, porque bastaría que nos activáramos para que estos señores salieran a sabotear para que las acciones no pudieran concretarse, porque siguen teniendo la vocería principal de la política de este país. Es por eso que yo hablo de fases, es importante desplazarlos a ellos primero, porque de lo contrario van a ser elementos saboteadores que van a corromper el proceso libertario que se tiene que activar. Entonces es muy importante entender eso. Cambio. Sí, me faltó una reflexión sobre el tema de, bueno, qué hacer con todos estos cómplices y estos traidores. Evidentemente, los cómplices de los traidores, los dirigentes, los principales responsables, no van a participar en el proceso de reconstrucción, porque son parte del problema que tenemos que erradicar. Y eso se tiene que comprender. Obviamente tiene que haber un proceso de reconciliación nacional, pero ese proceso de reconciliación tiene que pasar por la justicia. Sociedades donde no hay justicia no puede haber reconstrucción. Y la justicia pasa porque los responsables de la catástrofe, bueno, asuman su responsabilidad y no pueden entonces ser protagonistas del proceso de reconstrucción. Ahora, en los partidos políticos hay gente valiosísima. No todos son cómplices. Es decir, hay toda una base política de activistas en cada uno de los partidos que son gente muy valiosa, que simplemente han estado muy mal dirigidos, muy mal liderados, y los han insertado en procesos equivocados. Pero ese material humano, valiosísimo,
perfectamente bien se puede insertar también en este proceso de reconstrucción. Entonces la mayoría del país de buena voluntad va a participar de una manera virtuosa, y los que se van a quedar de lado son aquellos que se tienen necesariamente que quedar de lado, que son los responsables de la destrucción. Está clarísimo. Cambio. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, Planet Venezuela. Señor Paspurua, mi pregunta sería, ¿qué tiempo le da usted a este régimen, así como está, que pueda mantenerse solo, sin recursos? ¿Es que él puede mantenerse en buen tiempo o tendrá un tiempo de caducidad sin necesidad de ser tumbado? Cambio. A ver, el narcotráfico y un producto que cuesta 20 producir y se vende a 100, van a mantener a este régimen el tiempo que le dé la gana mantenerse. Es decir, si Cuba se mantuvo sin nada de esto, imagínense ustedes teniendo las reservas que tenemos de petróleo y teniendo toda la puerta abierta al narcotráfico internacional. El gobierno se va a mantener siempre que nosotros lo permitamos. Es decir, aquí el problema no es que el gobierno se mantenga o no se mantenga por posibilidades económicas. Posibilidades económicas las tiene infinitas. Escúchese bien, infinitas. Este gobierno nunca va a implosionar por razones económicas. Si no, Cuba hubiera implosionado hace muchos años. Cuba es un cementerio, por Dios. Pero el régimen está duro y Fidel Castro se va a morir en el poder. Eso siempre hay que recordarlo. Este régimen se acaba si nosotros activamos lo que estamos hablando en este programa. Es la única manera de hacerlo. Entonces, el tiempo que nos tome materializar esto que estamos conversando. Básicamente. Yo no soy profeta ni tengo una bola de cristal. Yo no sé predecir el futuro en ese sentido. Lo que sí sé es que si organizamos esto como yo lo estoy planteando, las posibilidades de tener éxito son inmensas. Entonces, el tiempo es el tiempo que nos tome convencernos de esto y activarlo. Porque en la medida que sigamos hablando pistoladas y desviando la atención hacia temas irrelevantes y siguiendo escuchando líderes falsos, los flautistas de Amelín que nos llevan como ratas al río para que nos ahoguemos, aquí esto no va a solucionarse jamás, sino que se va a complicar todos los días un poquito más, hasta que sea simplemente insoportable, pero no tengamos ninguna fuerza para oponernos. Y nos tengamos que calar la situación hasta el día que nos muramos y después nuestros hijos, después nuestros nietos. Así que o nos ponemos las pilas o padecemos. Es tan simple como eso. Pero entonces depende de nosotros, de más nadie. Sí, muchachos, buenas noches. Yo no tengo pregunta ninguna, solamente quiero hacer un comentario. Soy cubano, he estado compartiendo, no en este canal, en otros, desde que empezó todo. Y me alegra escuchar al señor el debate que ha tenido esta noche. Creo que tiene una conciencia bien clara de cómo opera este régimen. Y también me alegra mucho saber que están tomando la conciencia de exactamente cómo están trabajando, cómo están llevando a cabo el sometimiento del pueblo venezolano. Eso los va a ayudar a salir de esta crisis que llevan, que tienen. Y al señor que hizo la pregunta ahora, bueno, creo que el señor le ha contestado de la manera correcta. Este régimen, aunque tenga apariencia de que va a quebrarse, no será así. No será así, sencillamente se va a seguir manteniendo, y lo que va a llevar al pueblo a la ruina total para que no pueda pensar en libertad. Eso es una estrategia que ellos usan, la han usado en Cuba por 56 años y ha sido efectiva. Sí, ya se fue el doctor Sosa, que yo quería hacerle una pregunta si ellos en algún momento ha pedido apoyo a otros países y si se podría pedir apoyo a otros países para ayudar a Venezuela. No sé si él me puede contestar esta pregunta porque intenté varias veces entrar y no pude. Gracias y buenas noches. Shaylee, has tratado de entrar varias veces. ¿Es que no puedes o no sé? Haz la pregunta de una vez. De lo contrario, lamentablemente, porque estoy viendo que estás cortando a personas. Si vas a hacer la pregunta, hazla, corazón.
Bueno, con respecto al tema de los apoyos internacionales, ya eso lo contesté. Entonces, básicamente invito a la persona que me está haciendo esta pregunta a que participe después en el debate que se plantee cuando termine mi intervención y que seguramente alguna persona le contestará, porque ya eso lo hablé. O sea, estuve 5 minutos conversando sobre ese tema. Y la siguiente pregunta, por favor. Que no existe ninguna otra pregunta. Bueno, el doctor, usted decide. Una última pregunta, si no el doctor decide porque ya le quedan solamente alrededor de 5 minutos, entonces por favor le damos la opción de hacer la última pregunta a aquella persona que lo desee. Cambio. Doctor Sosa, ¿por qué las personas que pensamos diferentes a su propuesta de rebelión civil y que estamos haciendo una propuesta como la que estamos haciendo nosotros del proyecto País Venezuela Reconciliada Vía Constituyente, por qué se nos trata de hacer ver que somos o divisionistas o entreguistas o los calificativos que usted usó en su intervención? Quisiera una respuesta, por favor. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Ya había participado, pero quería, gracias a la intervención anterior, decir que ese plan que plantea el que intervino anteriormente, no creo que necesariamente contradice o son excluyentes de lo que usted plantea como rebelión. Creo que es un tema de ponerse de acuerdo y realmente por eso es que es importante plantear un plan, un proyecto y que sea visible, porque si no va a pasar lo mismo del 11 de abril, que efectivamente hubo el cambio, hubo la manifestación, más de 1 millón de personas que sacaron y cayó el régimen y después por las ambiciones personales todo se echó para atrás. Me va a disculpar, yo no le voy a hacer esta pregunta al doctor Sosa, sino al señor de San Cristóbal. Yo le quiero decir algo. ¿Por qué usted mismo no se autoanaliza junto con su grupo y no se dan cuenta de que con dictadura no se dialoga? En Cuba tienen 53 años y todo el tiempo es constituyente y ellos siguen 53 años. Le dejo esa. Muchas gracias y cambio. Señora, nosotros no estamos planteando dialogar con el régimen, nosotros estamos planteando convocar al poder originario de Venezuela, 20 millones de venezolanos, con un proyecto país, como dijo el señor, que está en nuestro blog, Proyecto País Venezuela Reconciliada, perfectamente explícito en 2 libros, que sepamos los venezolanos para dónde vamos, cómo. Discúlpame, Mola, aquí estamos haciendo preguntas. Yo, lamentablemente, si sigues tocando el tema, voy a tener que bloquearte. Las pautas son concentrarse en el punto que él trajo, ya lo hiciste anteriormente, ya él explicó su punto de vista, te agradecemos mucho, pero lo que estoy viendo aquí es que hay una discusión y esto no es el propósito de este diálogo. Doctor, si tiene alguna otra pregunta que contestar, bueno, le damos el pase y le pedimos por favor al usuario que tuve que pisar, por favor que mantenga, ya usted planteó su punto, por favor, no podemos caer en este tipo de discusión acá. Cambio. Bueno, yo básicamente quiero agradecerles a todos por su amabilidad de escucharme, haberme invitado a este excelente programa. De verdad que felicito la iniciativa de Venezuela SOS, que sé que están haciendo un trabajo bastante importante por la libertad del país. Los felicito, se los agradezco y quiero que sepan que cuentan conmigo para futuros programas cuando lo deseen. A los que intervinieron les agradezco a todos sus preguntas y sus reflexiones. Los invito nuevamente a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, que como decía es Venezuela es Fénix, y a que me escriban por Twitter, que es @JCSosaAspuro. Y con muchísimo gusto podemos intercambiar ideas por esa vía. Quiero básicamente también responderle al señor de San Cristóbal muy rápido, de que mi intención evidentemente no es excluir a nadie, ni mucho menos. Y tampoco que me sienta que soy Moisés, ni Mahoma, ni nada por el estilo.
Simplemente yo estoy haciendo un diagnóstico y creo que ante el diagnóstico que yo hago, la única solución aplicable es la que planteo. Quizás porque conozco al monstruo muy de cerca. O sea, yo estoy en el 2002 confrontando a esto en su raíz. Recuerden que yo fui el primero que metió una acción en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, persecución política y terrorismo de Estado. Yo conozco al monstruo en detalle, sea lo que nos estamos enfrentando. Y como sea lo que nos estamos enfrentando, la única solución que le puedo plantear al país es la que le estoy planteando, no hay otra. Ese es el diagnóstico que hago y por lo tanto la cura a esa enfermedad es la que planteo. El señor de San Cristóbal simplemente está pulsando otro tipo de problema. O sea, usted tiene un diagnóstico de la enfermedad que es distinto al mío y por lo tanto usted plantea una solución a ese diagnóstico que bueno, que va de acuerdo al diagnóstico que usted está haciendo. Ahora, yo lo invito a que bueno, a que también reflexione sobre el diagnóstico que yo hago, porque vuelvo y repito, yo no creo que aquí estemos excluyéndonos unos del otro. Yo pienso que los dos estamos buscando lo mismo, que es una mejor Venezuela, un país que efectivamente nos permita tener libertad. Yo estoy hablando de fases. La primera fase es salir de los criminales. Y entonces, una vez que salgamos de esos criminales, se pueden activar procesos que bien incluyan muchas de las propuestas que usted tiene. Son perfectamente factibles. Pero vuelvo y repito, es un tema de tiempos y de fases. Y de acuerdo al diagnóstico que yo estoy haciendo, sería muy irresponsable de mi parte ponerme de democrático en aceptar otro tipo de soluciones. Es como un médico que ha visto que un paciente tiene cáncer y entonces vienen otros médicos a decir que bueno, vamos a tratarlo con hierbitas, otro a decir que bueno, vamos a poner una trotadora para ver si haciendo ejercicio se le quita, otro quiere invitarlo a la playa. No vale, el médico que está viendo el cáncer sabe que la única forma de curarlo es extirpando ese tumor y que para extirpar el tumor hay que someter al paciente a un tratamiento que es uno solo, no hay otro. Bueno, lo mismo veo yo en este tema, pues, o sea, yo soy un médico político que está viendo una enfermedad y la cura de esa enfermedad que estoy planteando es la única que creo que es posible, no hay otra. Y por eso que no planteo otras ni doy pie a otras, porque considero que no existe otra salida, básicamente. Con respecto a la repetición del 11 de abril, si se hacen las cosas bien, eso no tiene que volver a pasar. Entonces, por favor, escuchen todas las intervenciones que hemos hecho, los videos que están en Venezuela Phoenix, y por supuesto los foros que estamos haciendo a través de todo el país, en todos y cada uno de los estados de Venezuela. Ahí estamos planteando cómo se deben hacer las cosas para no repetir esos errores del 11 de abril. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por su paciencia y un fuerte abrazo a todos. Cambio. Y fuera.